desde la cafetería La Cantina en el centro de la ciudad de Puyo y vamos a entrevistar al candidato a la prefectura de Pastaza, Germán Ledesma, por el movimiento Pastaza Somos Todos. Empecemos, Germán, con un saludo a la gente que nos está viendo a través del Yucas. Saludos a todos los amigos que están conectados a través de la página del Yucaso. Mi respeto y mi aprecio de siempre. Me siento uno más de ustedes porque Pastaza somos todos. Muy bien, vamos a empezar un poco del contexto, ¿no? Germán Ledesma ha sido consejero en ese tiempo se llamaba el Consejo Provincial de Pastaza, fue también asambleísta de la provincia de Pastaza y ha sido candidato en varias ocasiones para la prefectura de Pastaza. Una larga trayectoria política acá en la provincia y sin embargo hay ese fervor de seguir insistiendo, ¿no es cierto?, de poder seguir participando en la política, ese entusiasmo de participar a pesar de que las campañas son difíciles, la política es una de las actividades más complejas. ¿Por qué insistir, Germán? Bueno, para ser preciso, no es que he sido muchas veces candidato a la prefectura, solo he sido una vez. Esta es la segunda. Yo fui candidato en el 2014. Una fue truncada, ¿no sé? Sí, claro, y de hecho no pude ser candidato. Ahora sí podrías preguntarle al pueblo de Pastaza y a aquellos que fraguaron eso, por qué lo hicieron, porque no querían que yo sea candidato. ¿Puedes imaginar qué significa no ser candidato? Es un derecho que tú tienes. Y sin embargo hay gente que te dice no puede ser. Estamos acostumbrados nosotros al no. Nuestro país es el no. Sí, no y mande. ¿Por qué una persona no puede ser candidata? Pero bueno, había un tema legal también de por medio, ¿cierto? Ay, ¿tú crees en la legalidad? Claro, por supuesto, al fin de cuentas, en este país la ley es lo que más se viola todos los días, ¿no? Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Entonces no es que he sido muchas veces candidato, lo que sí te digo es que como siempre hemos dicho la verdad, como siempre hemos sostenido nuestra presencia política en función a una convicción, nuestra voz ha tenido espacio durante 17 años, eso sí. Es decir, ha habido una voz. Pero esta voz, ¿qué es lo que... yo recuerdo claramente la voz en el Consejo Provincial del consejero Germán Ledesma era luchar justamente contra esa mafia política que se representaba en contratos que no estaban muy claros, en una prefectura que empezaba su trabajo y que ha dejado, sin embargo, una huella, ¿no? Creo que han estado 15 años un mismo movimiento político, los mismos líderes políticos también aquí, y esa voz ha logrado tener eco, esa voz ha logrado hacer un cambio o ha sido una voz al viento. Bueno, las voces siempre están en el viento, ¿no? O sea, y el viento es el que trae nuevos aires, seguro. De ahí a lo que puede hacer el pragmatismo político, sí es una lucha muy difícil. Yo no me concibo como un sujeto en la búsqueda de, de una voz particular. Yo me concibo como alguien que sostiene una postura. Y mi postura ha permitido que muchas personas en Pastaza, incluso tú en su momento, asuman que es una corriente adecuada para dirigir la provincia. Yo me veo de esa manera. No me veo como el sujeto, como el paladín. Me veo como una persona sosteniendo una postura política. ¿Por qué? Porque la convicción que tengo, de hecho, se contrapone a aquellos caudillos, a aquellas personas que se hacen asumir como indispensables. Yo nunca me veré así. A tal punto que yo ni siquiera soy afiliado a algún partido político. No soy dueño de ningún partido. No soy dueño de ningún partido político, no tuve que hacer un partido político para decir esto es mío. Ahora, ese no será tal vez uno de los errores políticos de Germán Ledesma, no conformar un movimiento político alrededor de la figura de Germán Ledesma. Vemos en cambio que otro movimiento político que ha gobernado la provincia ha estado, si bien es cierto, 15 años, pero un movimiento político alrededor de una persona parece que es la fórmula que funciona. Ese es un buen análisis tuyo, Diego.
pero no quiere decir que sea la mejor fórmula. Es una fórmula para manejar el poder, sí. Y de hecho, ahora tienes una reedición de lo mismo con otro partido político, con otro movimiento. Pero no considero que eso le hace bien al pueblo. Porque una cosa es qué te hace bien a ti políticamente hablando, y otra cosa es que si lo que tú haces políticamente le hace bien al pueblo, porque ese es el verdadero objetivo. Entonces, tengo claro que yo no podría hacer una cosa en la que estoy en contra o la que critico. O sea, del caudillismo, de la figura política de la cual gira toda la vida de los simpatizantes del movimiento. Ese es el cuento de nunca acabar de Sudamérica. Y es por eso que aquí las personas te hablan siempre en una especie de el sufijo del apellido. Entonces, que eres correísta, eres guevarista, horrible. Ahora, yo estaba analizando cuán profundo ha calado el caudillismo en estos 15 años en la gente de la zona rural. El otro día estaba conversando con un indígena que vive en la zona rural de la parroquia Fátima, ¿no? Y yo le preguntaba, porque siempre estoy preguntando a la gente qué piensa, por quién va a votar, etcétera. Y me decía, yo llevo trabajando 15 años por el movimiento que está ahora gobernando la provincia y yo siempre he trabajado con ellos porque siempre nos dan alguna cosa que les pedimos, siempre nos están atendiendo. Sin embargo, esto que yo veo que está tan arraigado en la sociedad, en la mente de las personas humildes, de los campesinos, de muchos indígenas, esto, sin embargo, es, como tú decías, una actitud que no les va a permitir salir de la extrema pobreza o de la pobreza que se encuentran, pero ellos no se dan cuenta de eso. ¿Y cómo despertar esa conciencia? ¿Cómo hacerles entender de que alrededor de ese caudillo lo único que han tenido ellos es un sistema que no les ha permitido ni 1% de salir de la situación económica en la que se encuentran? Bueno, eso es muy difícil. Eh, yo no creo que haya una fórmula exacta sobre eso, porque lo más lógico sería para contraponer esto, hacer lo que ellos han hecho siempre, conseguir plata, financiarse de fuentes que no necesariamente son muy transparentes e ir a hacer lo mismo. Pero ¿cómo podrías hacer lo mismo de lo que criticas? Entonces, es justamente lo que estamos analizando. Esta conversación, Diego, nos empuja sobre todo a axiomas ideológicos y filosóficos de vida. Axiomas, no ideología, axiomas ideológicos, que son la esencia de las ideas. Y es muy complejo esto. Y te digo que el caudillismo, el populismo, lo clientelar, donde más se abriga, donde más se acuna, es en el sector más pobre, porque es donde no hay reflexión. Entonces es muy difícil contraponer esto desde la postura de la honestidad y de la decencia. Sin embargo, nosotros lo practicamos porque tenemos optimismo y tenemos esperanza de que eso pueda cambiar. Y es ahí donde yo centro sobre todo esta irreverencia ante lo establecido, Diego. Porque, por ejemplo, los jeques del marketing político te dicen que uno tiene que repetir lo que la gente quiere escuchar. Los jeques del marketing político te dicen que nadie vota por el que usa lentes o por el calvo. Yo soy la contradicción a eso. ¿Por qué? Porque le trato a las personas de igual a igual. Y yo veo en cada ciudadano de Pastaza un hombre inteligente. No veo a alguien a quien pueda manipular. Entonces los mensajes que nosotros exponemos apelan a la inteligencia de las personas, apelan a ese sentido de una sociedad que se permita tomar decisiones inteligentes. Y es ahí donde inclusive ahora soy más radical que antes. ¿Por qué? En este momento yo les reclamo a las personas inteligencia. Les reclamo que sepan identificar qué les conviene, qué es hacer bien. Si les conviene una racioncita de $20 cada 4 años,
o les conviene en su momento que no haya gran inversión en las campañas electorales para que tú en su momento tengas la libertad de poder actuar después en una administración. Entonces, eso es respetar a los ciudadanos. Es complejo, es muy complejo. Um, Hay también muchas voces críticas. Hoy estuve conversando con el candidato a la alcaldía de Pastaza, Rafael Sancho, ¿no? Y él me preguntaba, ¿qué es lo que dicen? Porque estamos nosotros adentro de la campaña, ustedes están afuera, y es verdad, a veces escuchamos el Vox Populi, aquellas frases, aquellos pensamientos que están arraigados. Le preguntaba a esta persona, y quiero seguir analizando, ¿no? También porque el pensamiento de este amigo indígena de Fátima es el pensamiento seguramente de muchos, ¿no? Entonces le preguntaba, a ver, y Germán Ledesma le decía, ¿no? O sea, quiero que me digas qué piensas, le decía, ¿no? Ante todos los candidatos, creo. Y no hay argumentos como el tema de la corrupción o estar involucrado en algún tema ilegal, ¿no? Pero hablaba sobre ya estuvo, y ese ya estuvo y se fue y quiere volver. Es una de las cosas que a lo mejor un gran porcentaje, no muchos, digo, no sé, pero se escucha, eso se escucha. El, a esta altura de la vida de Germán Ledesma, todavía cabe espacio para poder aclarar qué es lo que pasó en ese momento cuando Germán Ledesma fue asambleísta, renunció y luego tomó la decisión de ser candidato a la prefectura. Muchos no lo entendimos en su momento, muchos luego lo comprendimos, por supuesto, pero hay todavía mucha gente que no entiende esa decisión que fue y que voy a extraer la palabra que tú dijiste, radical. Fue una actitud radical, No ¿no? he dejado de ser radical. Entonces, sería bueno como explicar qué pasó ahí. Digo, no he dejado de ser radical y ahora soy más radical que antes. En las exigencias que el pueblo necesita para tomar un nuevo rumbo. Yo no he dejado de ser radical. Yo no acepto un centímetro de corrupción. No acepto que las personas se enriquezcan a través de la política. Ahora tenemos un problema más grave. Es el financiamiento de las fuentes oscuras del narcotráfico en la política. Entonces, yo no dejo de ser radical. Obviamente, hay personas que no entienden ni siquiera su propia condición de vida, peor aún entender una decisión política radical en contra de la corrupción. Para mí, la renuncia no obedece más que a un principio de convicción ideológica. Y ahora mucha gente del pueblo de Pastaza sabe exactamente cuál era el motivo. Claro, ahí me incluye. Claro, cuál era el motivo de mi renuncia. Entonces, me siento ahora bien de haberlo hecho. No hay culpa alguna de eso. Para nada. No te arrepientes de haber tomado esa decisión. No, mi conciencia está totalmente tranquila. ¿Por qué? Porque lo que hice en su momento es demostrarle al pueblo de Pastaza de que sí hay políticos que viven desprendidos de sus condiciones individuales. A lo mejor eso les cuesta entender que una persona que llegó a un cargo como ser asambleísta, que tiene, digamos, un salario que va por encima de cualquier persona o trabajador normal, no entienden el por qué renunciar a esos privilegios. Incluso creo que los asambleístas de provincia tienen incluso un bono de transporte o algo así. Eso a lo mejor es lo más difícil, ¿no? Acostumbrados, digamos, a los candidatos, a las autoridades de que más bien quieren perennizarse en el poder. Por supuesto. Entonces, es ese choque, esa contraposición a la que, para que su mente o su inconsciencia no está adaptada, es lo que le genera. Entonces, eso es. Pero ante eso yo no puedo hacer nada, más que apelar a su nivel de intelecto y de su conciencia. Y te digo que en el caminar que he hecho durante muchos años, le he dicho a las personas, ¿usted conoce a un político que renuncia a $7,000 al mes? Y me dicen, no, le digo, entonces está al frente de uno, le digo. Y vamos al otro lado. Esos políticos que quieren estar toda la vida en los puestos, esos son los peligrosos. Esos son súper peligrosos. Son los más peligrosos que hay porque, como dice mi hermana, ni a palos quieren dejar el puesto. Entonces, a los ciudadanos hay que tratarles como gente inteligente. Y estoy en contra de aquellos expertos del marketing que creen que los ciudadanos son un grupo de borregos a los que hay que
dirigir la manada, no. O de los cuales se les puede manipular fácilmente. Porque, ¿qué es lo que busca el marketing de la política? Manipular. Y A las creen que, masas. claro, y por ejemplo, creen que repitiendo una frase, así eso llega al inconsciente. Dicen que fisiológicamente es así. Me resisto a imaginar que la inteligencia no tenga espacio en la sociedad ecuatoriana y que lo otro, sí, que es el manipular, sea lo más adecuado. Yo me resisto y sigo luchando contra Bueno, eso. ahora también tenemos sobre el marketing político que hablas, me parece un tema muy interesante porque ahora también tenemos a los profesionales de la política, es decir, aquellas, y no solamente aquí, sino vemos que también hay como unas camadas de expertos en política que dicen, bueno, todo lo que se ha hecho antes es improvisado y nosotros somos los profesionales en estos temas y se va posicionando también, es otra de las ideas que se ha posicionado en la gente, de que el que estudia política, el que sabe de política, es el que está en realidad preparado para gobernar. Es extraño ese pensamiento, ¿no? Porque se manda como una premisa. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con aquellos políticos que fueron analfabetos y que sacaron en su momento de la pobreza a los pueblos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Chico Méndez haciendo política ambiental en el Brasil? Creo que era analfabeto. Claro, No, un campesino, ¿no? es una falsa premisa. Y lamentablemente en esta idea de la meritocracia, porque recuérdate, ¿no? ¿Qué era la meritocracia? Juntar certificados. No necesariamente conocer, sino juntar Claro. certificados. Entonces aquellas personas se van quedando con esa postura, ¿no? Pero si te pones a pensar en la vida real, cuenta lo que tú conoces y lo que tú sabes y cómo lo practicas, no qué certificado dice o no dice Claro, que más te... dice lo que has logrado en la vida real que lo que a lo mejor está pegado en una pared, ¿no? Claro, y además de eso, ¿quién ha dicho que la política se ha profesionalizado? Eso suena muy bonito, suena aparentemente muy bien, O sea, para el marketing está suena súper muy bien. bien, suena bien, pero en realidad es verdad eso, es verdad, Diego, ¿tú crees que la política se O profesionaliza? sea, ellos dicen que han estudiado 4 o 5 años para administrar lo público. Ah, chupecas, difícil está, pues ¿y qué pasa si tenemos 1 millón de administradores públicos? Vamos a hacer un estado de administradores. No, esa es una falsa premisa Pero también. no es necesario conocer un poco de administración, de a lo mejor posturas ideológicas, de conocer cómo se ha manejado la política nacional e internacional. Eso es necesario en la medida que enriquece tu conocimiento, mas no es indispensable. Porque si tú te pones a pensar, todos los que estudian historia básicamente estudian una versión de la política. O sea, así de simple. Entonces, no necesariamente es lo que sucedió, sino la historia se cuenta de acuerdo al punto de vista del manejo del poder. Sí. Entonces, ¿quién puede decirte que lo que han estudiado ya? Y si no, esos profesores deberían ser presidentes de la República. Los profesores que enseñan ciencias políticas deberían ser presidentes de la República y todo está arreglado. Bueno, creo que hay incluso un expresidente, creo que hay exdiputados que son los que imparten algunas materias, cátedra ahí en la universidad. Deberíamos ver qué eficientes pueden ser. Claro que hay profesores de la universidad ahí en la asamblea. No pasa nada. Cada vez es más decadente. Bueno, y también cuando se instaura en la población la idea de que solo los políticos profesionales pueden gobernar, básicamente se excluye a quienes no lo han hecho y eso es la gran mayoría de la población. Y creo que, como tú decías antes, una de las razones por las que tú no pudiste ser candidato, eso fue una violación no solamente constitucional, sino a los derechos humanos, porque cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana está en las condiciones de ser candidato. Aquellas personas que creen que un título cambia su vida, generalmente viven una ilusión. Les cambia la vida cuando están en el sector público, porque en el sector público, sí, en algunos puestos, muchas veces solo significa qué certificado tienes. Pero en la vida privada no es así. En la vida El privada resultado, ¿no? es resultados y se acabó.
Entonces, estas personas tienen básicamente una visión estatista, ¿no? Y el Estado funciona de esta manera. Unos trabajan, pagan impuestos para que otros administren. ¿Y qué pasa si todos administran y no hay quien pague los impuestos? Es una clase privilegiada de la sociedad. Básicamente es así. Y que no debe ser entendida como una clase privilegiada, porque mejor debería ser entendida como una misión. Porque el reto que tú te nombres funcionario público quiere decir que te pusiste al servicio de los demás. Entonces es un acto inclusive espiritual de ponerte a favor de los demás. De renunciar incluso a los tus objetivos individualidades, propios, ¿no? a tus individualidades. Así se deben entender y así son los axiomas. Por eso es que tienen estos nombres. Pero hay personas que creen que porque tengo un título, te digo, y es otra gran mentira. Por ejemplo, los doctores en Derecho graduados hace 60 años tenían títulos así. Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Políticas, decían. Más o menos en el año 63 del siglo anterior, se bifurcó y se hizo a los doctores en jurisprudencia y se separó a esos que le llamaban sociólogos, que básicamente lo que estudiaban es historia. ¿Por qué? Porque es interesante, a mí me gusta la historia, pero una cosa es la historia y otra cosa es la vida real. Muy bien, hay preguntas que nos hicieron llegar, a propósito, si me puedes facilitar. Habían preguntas bastante interesantes que con eso vamos en tu celular. Puedes abrir el Yucaso y ahí nos escribieron algunas preguntas muy interesantes sobre las propuestas. Y a mí me encanta entrevistar a los candidatos sobre las propuestas porque a la mayoría de los candidatos que he entrevistado sobre sus propuestas ya en el ejercicio de la administración pública no han podido cumplir. Yo recuerdo a Roberto de la Torre, dijo en un año solucionó el tema del agua potable, no pudo cumplir. El actual alcalde dijo que iba a lograr que los 20 millones de dólares de préstamo del Plan Maestro del Alcantarillado iba a lograr a que sean fondos no reembolsables y no lo ha cumplido. Y por eso es muy interesante porque de aquí nace, en realidad la corrupción nace desde las propuestas, porque si son propuestas demagógicas, de propuestas que no se pueden cumplir, entonces, muy bien, aquí tenemos. Vamos a ver, la primera pregunta viene de Tomás Garcés. Señor candidato Germán Ledesma, me gustaría saber cómo va a funcionar ese departamento de mantenimiento vial. ¿Es solo para vías o tiene otras funciones? Gracias. Mira, uno de los taras que tiene nuestra administración pública es imaginar que se hacen las cosas para que duren toda la vida. Yo soy ingeniero civil y aprendí algunas cosas que sería un poco cansón conversar aquí porque son temas netamente técnicos. Pero los sistemas de agua potable están hechos para que no se dañen nunca. Sí, porque son hechos a gravedad. ¿Qué pasa si tienes un sistema de agua potable con un sistema de bombeo? Tienes que darle mantenimiento cada 6 meses. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, las instituciones públicas como consejos provinciales y municipios tienen departamentos de obras públicas, pero no tienen departamentos de mantenimiento. De mantenimiento vial. No, de todo. Por ejemplo, hiciste una parada, hiciste un programa de paradas para coger y beneficiar a los que venden cañas en la vía a Napo. Eso fue un acto puro de apoyo al turismo. Debería estar preocupado de que eso no se dañe nunca. ¿Sí? Todas las construcciones que se hizo en el sistema educativo hace 20, 30 años, que se hizo con dinero del Consejo Provincial, está ahí abandonado. Entonces yo voy a hacer el departamento de mantenimiento para cubrir todo el inventario de la obra pública que se hizo. No es solo vial, entonces. Ah, por supuesto. Y recuperar una inversión pública que tenemos la obligación de cuidarle y precautelar. Porque como no es dinero nuestro, dejamos que ahí esté abandonado y se pudra, básicamente. Entonces eso está mal. Y por eso es que nosotros derrochamos los pocos recursos que tenemos. Entonces todo esto lamentablemente obedece a una falta de conciencia. Muy bien, dice ingeniero Germán Ledesma, ¿cómo plasmar una propuesta de vialidad sin destruir la selva? ¿Cómo desarrollará el megaparque natural del Chamán? ¿Será este acaso un prototipo de cuyo alrededor se promuevan asentamientos humanos de solo nacionalidades o también de colonos? ¿Qué piensa usted sobre la construcción de esas estructuras, sus sistemas constructivos? Sé que el éxito de Pastaza está en sus manos.
Usted tiene experiencia a partir de esto, pero me gustaría que me responda estas inquietudes. Bueno, me ha hecho muchas preguntas ahí. Ajá. En realidad son tres de lo que entendí. Sí. Primero, es un reto para la humanidad lograr armonizar esta visión occidental con la visión de la selva. Es un verdadero reto. Fusionar los dos mundos, pensamientos. O sea, el que hizo esa pregunta es un tipo muy inteligente, una persona muy, muy inteligente. Pero en realidad ese es el reto. Ahora, antes de poner las soluciones, vamos a exponer cuáles son los antecedentes de esto. Para mí, una de las pocas obras que todavía tienen que ser intervenidas en la parte intacta de la selva es un tramo de carretera entre Paparagua y Cayana. ¿Por qué? Porque ese es ese tramo de carretera que falta para que funcione este famoso eje multimodal, que permitiría que las personas del Curaray no estén aisladas como están ahora. No están completamente aisladas, pero sí hay un aislamiento, sí, por la falta de posibilidad de transportarse. Entonces, ahí tiene que haber un acto puro de conciencia para ser lo menos invasivo en la construcción de esa carretera. Y debemos ser tan inteligentes que inclusive lo poco que haya que cortar por conciencia ambiental, inclusive reutilizarlo. Porque es injusto. Yo he visto cómo se hacen las carreteras, entra un tractor y destroza todo. O sea, es grosero, es grotesco. Inclusive no se respeta lo que la naturaleza ha dado. Deberíamos ir por donde vamos a hacer la carretera, por lo menos utilizar esos pocos árboles que vamos a cortar para tal vez hacer las mismas escuelas que necesita la comunidad. Con las mismas paradas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario. Una vez que hagamos eso, el sector especialmente del Curaray, tiene que vivir o tiene que enfocar su vida en el turismo. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque en realidad buscar vivir de la agricultura ahí es muy complejo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, alrededor del Curaray son selvas muertas. ¿Por qué, Diego? Porque ahí habían destacamentos militares en su momento y se mató a toda la fauna que había alrededor, a excepción de la piscícola, ¿no? De la acuífera, de la acuícola. Entonces, se mató todo eso. Entonces, como ya se depredó dentro de la selva, hay que enseñarle a las personas y dar para eso la capacitación adecuada, que es más adecuado tener un tucán, un papagayo vivo que uno muerto. Ahora, ¿por qué se mató eso? Porque había que subsistir. Nadie puede acusar eso a las personas que hicieron. Entonces, es este nuevo enfoque el que tiene que ser analizado. ¿Para qué? Para saber cuánto conviene. E inclusive, cuando se diseña una carretera, se llama factibilidad. Y la factibilidad tiene que tener parámetros de análisis que conviene o no conviene. Desde mi punto de vista, hay que concluir con ese eje multimodal, porque de lo contrario, tenemos personas aisladas o semi-aisladas que están padeciendo la pobreza y la miseria de una manera injusta. ¿Cuántos kilómetros sería de esta intervención? Creo que faltan 25 kilómetros. 25 kilómetros. Pero eso ya permite llegar a un lugar donde siempre tendrás la posibilidad de hacer un puerto fluvial. Y de ahí tienes el Yasuní. Tienes el Yasuní a menos de 10 horas en canoa. Entonces, eso está incomunicado. Yo me pregunto, para nosotros es muy fácil decir que eso tiene que conservarse. ¿Y qué pasa con las personas, con las 2.000 o 3.000 personas que viven en el Curaray? Es compleja la situación. Claro, y el Estado no le ha dado respuestas tampoco a estas complejidades que ni siquiera se ha puesto a debatir. Así es. Entonces nosotros asumimos el reto. ¿Por qué? Porque tenemos una visión integral y respetuosa de la naturaleza. Muy bien, decía sobre el tema del megaparque natural del Chamán, que no sea un prototipo, dice, de asentamientos humanos. No, para nada, para nada. ¿Por qué es tan bonito este lugar? ¿Por qué se escoge el lugar, la entrada a Canelos? Primero está equidistante a Canelos, está equidistante a Veracruz y a Simón Bolívar. Si vos haces una inversión de 10, 12, 8 millones de dólares, ahí todos van a estar beneficiados. Sí. De ahí tienes una vista impresionante que te permite identificar la parte baja, la meseta baja de Pastaza y la parte media de Pastaza. Eso da una ventaja. De ahí
Gracias a Dios aquí hay unos arquitectos que son buenos y que entendieron básicamente la importancia de ser amigables con el entorno. Yo no voy a traer modelos del malecón de Guayaquil ni modelos de malecones de otros lados. Estamos enamorados del cemento, de la arquitectura que no tiene armonía con el entorno. Ah, otros están enamorados, yo no. Los que están interesados en hacer plata están enamorados de eso, yo no. Claro, Yo quiero una porque ahí cosa está, digamos, ¿no? que tenga un impacto mundial, que la gente diga, venga y diga, qué cosa más hermosa que construyeron los pastacenses. De eso estoy enamorado. Y para eso te aseguro que tenemos que variar un poco los cánones constructivos en los que hay. Y ahí, por ejemplo, aquí hay arquitectos que son buenazos. Eso sumado a visiones y estudios antropológicos, sumado a experiencias propias de la selva, sumado a toda esa visión futurista que podamos tener, sumado a esos pequeños detalles que ya albergan las corrientes internacionales de diseños, como por ejemplo, nosotros queremos hacer un parque, un puente de cristal. Sí, porque la gente, esa es una cosa que tiene un impacto mundial, porque lo han hecho en muchos lugares, pero queremos hacer el nuestro. Y con los detalles de una verdadera arquitectura que sea adaptada acá. Si podemos mezclar el bambú con el cristal, te aseguro que eso será diferente a lo que se ha hecho en otro lugar. Muy bien, vamos a finalizar esta entrevista. Sí, sobre el tema de los asentamientos humanos, decía. Bueno, eso es algo que tiene que estar totalmente claro en la medida de que hay que llevar el control de todo lo que se maneje. Yo no seré aquella persona que crea que mientras a mí no me incumbe, yo vivo tranquilo. Yo pienso que uno de los problemas que ha tenido esta provincia es que no hay quien diga esta boca es mía cuando los problemas van más allá de su competencia. Si no hay agua potable en el Puyo, creo que el prefecto que vive aquí también está afectado, ¿no? Pero tú nunca escucharás que un prefecto le diga al alcalde, oiga, señor alcalde, sí, ¿qué pasa con el agua? O que le diga sobre el tema de los ríos y esteros contaminados, en qué puedo ayudar, ¿no? Más bien la prefectura ha hecho de la vista gorda, no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque dicen que entre bomberos no se pisan las mangueras. Porque en el fondo todo el mundo busca cubrirse las espaldas. Eso no es mi caso. Yo si no tuviera que ofrecerle a Pastaza no estuviera de candidato. Y te aseguro que, por ejemplo, estoy totalmente, sí, convencido de que tenemos que tener una actitud de ciudadano. Y yo no voy a perder mi condición de ciudadano cuando sea prefecto. Y le reclamaré al que tenga que reclamar las cosas que en su momento creo que le hacen daño a la provincia, en lo colectivo y en lo personal. Ya, para finalizar, hay los recursos, hay la plata, estamos, no solamente analistas internacionales, sino también nacionales, hablan de un 2023 de recesión económica. ¿Hay los fondos necesarios para este mega parque, para todas las propuestas, para la vía de 4 carriles? ¿Hay los recursos? ¿De dónde van a salir con esta crisis que es inminente, va a pasar el próximo año? Bueno, yo pienso ahorrar. Ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar? Básicamente haciendo análisis adecuados de los precios unitarios que se van a pagar. Yo tengo una especialidad en eso. O sea, eso es parte de mi vida, lo conozco de memoria. Por ejemplo, si alguien está, un rubro que está exorbitantemente pagado, lo voy a revisar. Si hay un rubro que está deprimido, no voy a tener contratistas renegados, pero tampoco creo que en su momento con una obra alguien puede salir de pobre. Entonces voy a racionalizar los recursos. Esa racionalización hará que todos los constructores profesionales y no profesionales se sientan totalmente seguros de que su trabajo va a ser bien remunerado, justamente remunerado, y que nadie le va a pedir coimas, ni el 10% ni el 15%. Entonces, desde ahí ya tenemos un buen punto de partida. ¿Por qué? Porque sencillamente yo no llego a enriquecerme ahí. Y alcanza cuando no se roba. Se dice. No quise decir eso porque no me gusta ser copión, la verdad. ¿Quién dice eso? Bueno, ese dice Bukele. Y te digo yo una cosa, yo estoy 17 años en la política y 17 años vivo reclamando eso. Nuestro país derrocha y despilfarra. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros asumimos que la política, sí,
no tiene control y no tiene ya salvedad. Entonces aceptamos cualquier cosa. Yo no acepto eso. Yo voy a corregir. Yo soy ingeniero civil y voy a revisar. Por ejemplo, los costos que se paguen sobre los asfaltos serán revisados. Y yo estoy seguro que sé el punto donde podemos hacer una variación. Voy a hacer unas carreteras de penetración para aprovechar la parte trasera de las fincas. Pero voy a ubicar las minas que están cercanas a esos lugares. Yo no voy a traer todo el material del sector del Alpayaco, porque sé que comienzo a pagar el transporte y se va un montón de plata. Luego voy a hacer más obras con menos dinero y les aseguro que todo el sistema de transporte va a estar conforme. O sea, hacer eso se llama eficiencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo interés de beneficiarle a nadie, ni de enriquecerle a nadie, ni de enriquecerme a mí. Entonces, en realidad, Diego, cuando se habla de propuesta, yo creo que hay una propuesta intangible que nadie la dice. Porque la gente entiende la propuesta como los proyectos. Pero para mí la mayor propuesta que yo tengo para Pastaza es honradez, creatividad, inteligencia, buenas intenciones, convicción, visión, futuro. Esas son las propuestas que tengo. Ahora que si digo eso, es difícil que voten por mí, ¿no? Bueno, vengo a ofrecerles nobleza. Es difícil, honorabilidad. Bueno, hay gente que me reconoce así y yo les agradezco mucho. Pero en realidad, eso es lo que puede ofrecer un ser humano. Sí, O sea, porque dignificar la política es un acto y un gesto ya altruista. altruista, ¿no? Y bastante diferenciador de todo lo que hemos visto. Entonces, una persona, sobre todo que está en la política, debe entender claro que es el dar a los demás. Y por eso ahí me daba chiste un poco. Hay unos dos candidatos que dicen que no quieren dar el plan porque les copian. Imagínate eso, hombre, el grado de mezquindad de creer. O sea, no, esto sé yo y no. Entonces, ¿para qué estás en la política? Si estás en la política es porque estás al servicio de los demás. Claro, porque queremos que los demás también puedan saber las capacidades mías que tengo, ¿no? Esa es una parte minúscula. En realidad, debes estar dispuesto a dar sin recibir nada. Así funciona esto. Y aquellas personas que dicen que no quieren que les copien, a mi criterio son mezquinos. Es como aquel muchacho que llegaba con la pelota al barrio, era el único que tenía la pelota, y si no le ponían de delantero, se llevaba la pelota para que nadie juegue. ¿Es serio? Muy bien, vamos a concluir esta entrevista con Germán Ledesma y tantos temas que quisiéramos conversar sobre el contexto nacional también, porque no somos una isla, lo que pasa a nivel internacional, Mira, Diego, nacional, y pasa aquí. ese es otro error que cometemos, tú, yo y muchas personas. El imaginar que en una entrevista se va a corregir la conciencia o vamos a nutrir de elementos a los ciudadanos para que haya un verdadero cambio. No, no, eso no. Me he dado cuenta que no funciona así. ¿Qué debería haber esto? Estas charlas deberían ser permanentes, presentes. Y este movimiento eh, periodístico genera cultura. ¿Por qué? Porque enriquece el intelecto. Pensamiento, claro. Entonces, por ejemplo, yo he tratado de coger y decirte dos o tres proyectos, pero en realidad estoy más interesado en que haya un nivel de elevación de la conciencia ciudadana. Claro, eso es lo urgente, digamos, y la razón por la cual a lo mejor Pastaza está sumido en la pobreza y no despega a pesar de ser una provincia maravillosamente rica. Nuestro país se debate en la pobreza de haber administrado su riqueza. Porque siendo un país tan rico, nosotros hemos tenido la incapacidad de administrarlo y por ende nos hemos convertido en una sociedad pobre. Pobre sobre todo de espíritu. Porque, por ejemplo, muchas de las personas que dicen que ya esto no va a cambiar, tienen una pobreza de espíritu que no les permite identificar de que hay cambios. Si todo esto estaría podrido, si todo esto ya no vale nada, porque hay un hálito, porque hay un respiro profundo de una bocanada de oxígeno en El Salvador. Si es, si es que se asume que ya la política no sirve. Digamos, ahí la situación completamente diferente que la nuestra, ya el tema era insalvable. Yeah. Y sin embargo una persona viene. ¿Por qué? Porque como destruye el hombre, también construye el hombre. Entonces, ¿por qué imaginarnos que nosotros estamos perdidos ya? No. Lo que sí te digo es que para hacer política nunca debes pensar en ti mismo. Yo me metí en la política a 17 años como un acto propio de reacción y de rebeldía.
Y después que me metí ahí me di cuenta que nada era para mí. Aquella persona que quiere vivir de la política, él ya le está traicionando a su pueblo. ¿Por qué le traiciona? Porque está vendiendo su beneficio particular. Aquellos ilusos que creyeron que porque fueron a estudiar 3, 4, 5 cosas de historia, ya están preparados, ya le están traicionando. ¿Por qué? Porque están pensando que es para ellos. La política es como una misión, o religiosa, o médica, o sea, es para Espiritual los incluso. demás. Funciona así. Lamentablemente, muy pocas personas han logrado en su madurez entender eso. ¿Y qué pasará en ese escenario en el que si Germán Ledesma no llega? ¿Se acabará la misión? Ya estoy medio cansado, te digo la verdad, Diego, y de esto te hablo con sinceridad. Claro. Estoy cansado de repetir una cosa que la gente tal vez sigue dudando. Y yo no voy a perder mi vida en esto. No, si soy elegido prefecto, no me voy a morir a los 80 años de prefecto. No, si Dios me da vida, no, 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 Diego, la vida es maravillosa, maravillosa para imaginar que uno tiene que apuntarle a una cosa que en la mayoría de las personas es negativa. O sea, no le va a cambiar la vida a Germán Ledesma si no gana. Para nada, para nada. Y tengo programado un viaje que estoy retrasándole ya 4 años. Me dirás a dónde, y perdóname, no soy ni pretencioso, nada. Quiero ir a caminar el Camino de Santiago. Quiero ir a España a Creo que caminar. son, ¿cuántos días? 15 días. Bueno, yo pienso ir una semana, porque si soy elegido no voy a darme más allá de 8 días de vacaciones. Pero pienso irme a caminar allá, ¿por qué? Porque quiero estar solo caminando en la Sierra Española. O sea, no es porque vaya a una playa, o no, 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 es mi forma de Y vida. muchos lo hacen también con la finalidad de reflexionar, analizar. Sobre todo eso, Diego. Y yo le cuento al pueblo de Pastaza, porque yo soy un hombre que no oculta nada. Lo debía haber hecho hace 4 años mismo, pero me agarró esa rapidez de la campaña y no lo pude hacer. Después vino la pandemia, después me enfermé, tuve que operarme la nariz, ya no respiraba bien, después tuve problemas de salud y ahora viene esta campaña. Y te digo que una persona necesita un tiempo para entender sus ideas, para programarlas. Y la política es demasiada presión, demasiado estrés. Y te digo, no va a cambiar en nada, después seguiré trabajando. Ya tengo mi huerta de aguacates que está dando frutos allá en el Tena, que tengo una propiedad y me satisface. Claro, no va a cambiar nada. Muy bien, vamos a concluir esta entrevista y lo haremos en una siguiente entrega porque hay mucho, mucho de qué hablar y mucho de qué analizar también. Para el Yucaso desde la cafetería La Cantina, Diego Escobar.